¿Qué tal, analíticos? Bienvenidos a Análisis Robotics, el canal donde analizamos a los robots hasta sus componentes más pequeños. Si les gusta nuestro contenido, den un super like y suscríbanse para que disfruten de más videos. Este es el primer video de 3 que haré, donde explicaré las configuraciones, características y las operaciones de los circuitos serie, paralelo y mixto. Empezamos con el primero. El circuito serie es una configuración de componentes donde se pone uno detrás de otro. Para poder ser un circuito serie deben de tener de 2 hasta infinitos componentes conectados, mientras la fuente lo soporte. Las reglas de un circuito en serie son: solo cuentan con una terminal en común, es decir, donde se unen las patitas de los componentes. El punto común entre los dos elementos no se encuentra conectado con otro elemento que transporta corriente, es decir, que no hay más de 2 componentes compartiendo un punto. Aquí solo hay 2 componentes. Si hubiera uno más, dejaría de ser serie. La característica principal que tiene la configuración serie es que la corriente se mantiene constante en todo el circuito, o sea, no cambia, y el voltaje se divide en cada uno de los componentes existentes. Además de que la suma de los voltajes de cada uno de los componentes es igual al voltaje de la fuente. Aquí tenemos los símbolos válidos para resistencias. Nosotros podemos usar cualquiera de los dos, no importa. Lo importante es especificar que son resistencias con una R, y de preferencia con un número cuando tenemos más de una resistencia. Los cálculos para un circuito serie tiene como objetivo poder obtener la corriente y el voltaje que se tiene por resistencia, por lo que es necesario tener conocimiento de la ley de Ohm. Si no saben lo que es o cómo calcularla, les dejo el video aquí arriba. Pausen el video, vayan a verlo y vuelvan. De lo contrario, se les dificultarán los siguientes pasos. Ahora, el cálculo de la resistencia. Busca reducir un circuito muy grande en uno muy pequeño, como este. Tienen 9 resistencias en serie y debemos convertirlo en una sola resistencia. Esto es realmente fácil. La forma de calcular la resistencia total en un circuito serie es sumando el valor de todas sus resistencias convertidas a ohms. Recuerden, cada resistencia que tenga una K debemos multiplicarla por 1000. En la resistencia 1 tenemos 1 kilo ohm, en la 2 1.2 kilo ohms, la tercera solo 10 ohms, en la cuarta 500 ohms, en la quinta 3.3 kilo ohms, en la sexta 12 kilo ohms, en la séptima 1 kilo ohm, en la octava 5.6 kilo ohms y en la última 1 kilo ohm. Ahora a sumarlas. La ecuación queda de la siguiente manera: 1000 más 1200 más 10 más 500 más 3300 más 12000 más 1000 más 5600 más 1000, dándonos en total 25610 ohms. El circuito equivalente sería igual a este: un circuito con una sola resistencia de 25.61 kilo ohms. Ahora tenemos que calcular la corriente en el circuito, siguiendo la ley de Ohm. Esta es voltaje entre resistencia. Tenemos una pila de 12 volts y esta resistencia de 25.61 kilo ohms. Convertimos los kilo ohms a ohms y nos da 25.610 ohms. Ahora dividimos 12 volts entre 25.610 ohms y tenemos como resultado la corriente, que es 0.000468567 amperes. Si convertimos los amperes a miliamperes, nos da un total de 0.468567 miliamperes. Ahora es el momento de volver al circuito grande, y como la característica de los circuitos series es que la corriente es la misma en cada uno de los elementos del circuito, es correcto decir que la corriente total es igual en las 9 resistencias, y se puede escribir de cualquiera de las dos maneras. La escribiré así para que quede más claro. Ahora, para calcular el voltaje es necesario aplicar la ley de Ohm.
en cada una de las resistencias. Resolvámoslas en orden de la resistencia 1 hasta la 9. La 1 tiene una resistencia de 1 kΩ y la corriente de 0.468567 mA. Convertimos el kΩ a ohm multiplicando por 1000 y los miliamperios a amperes dividiendo entre 1000 y las multiplicamos para que den un total de 0.46857 volts. En la resistencia 1 lo convertimos a milivolts multiplicando por 1000, dando un total de 468.57 milivolts. Lo ponemos con los elementos correspondientes a esa resistencia y ya tenemos la resistencia 1 terminada. Ahora debemos repetirlo con todas las resistencias restantes en el circuito. Resumiré pasos para que este video no quede más largo de lo que debería de ser. En la resistencia 2 multiplicamos 1200 ohms por el amperaje, dando un total de 562.24 milivolts. En la resistencia 3 multiplicamos 10 ohms por la corriente, dando un total de 4.685 milivolts. En la resistencia 4 multiplicamos 500 ohms por la corriente, dando un total de 234.27 milivolts. Para la resistencia 5 multiplicamos 3300 ohms por la corriente, dando un total de 1.546 volts. La resistencia 6 multiplicamos 12.000 ohms por la corriente, dando un total de 5.622 volts. En la resistencia 7 multiplicamos 1000 ohms por la corriente, dando un total de 468.57 milivolts. En la resistencia 8 multiplicamos 5600 ohms por la corriente, dando un total de 2.6238 volts. Y en la resistencia 9 multiplicamos 1000 ohms por la corriente, dando un total de 468.57 milivolts. Bien, al fin terminamos. Antes de continuar con el cálculo de comprobación, debemos de darnos cuenta que las resistencias con más ohms se quedan con mayor voltaje, mientras que las más pequeñas se quedan con menor voltaje. Bien, ahora, solo para comprobar que todo esté correcto, debemos de sumar todos los valores de los voltajes calculados. La suma de todos los voltajes deben de dar el voltaje de la fuente de poder. En este ejemplo, la batería. En mi caso, la suma de los voltajes da un total de 11.998705 volts. Este resultado está bien, ya que redondeamos algunos valores. Por ejemplo, los que terminaban en .44444, esos se redondean. Aquí lo importante es que sea lo más cercano al voltaje de la fuente, a 12 volts. Si les falta más de un volt o si les sobra más de un volt, deben de volver a calcular para saber dónde está su error. Es por eso que los cálculos deben de salir bien a la primera o a lo mucho a la segunda, para ahorrarnos trabajos extras. Espero les haya gustado el video. Si les gusta nuestro contenido, denle like y suscríbanse. Recuerden que se vienen los otros videos donde explicamos el circuito paralelo y el mixto. Nos vemos para entonces. Hasta luego.